Assistant Brand Manager para Procter & Gamble en su headquarter de Latinoamérica en Panamá, Panamá. Les agradecemos su tiempo a todos y especialmente a la maestra Ana Valeria Calvo, sin duda una persona excepcional, que hoy nos viene a compartir un poco de su gran experiencia y conocimiento. Maestra, adelante, le cedo la palabra. Muchas gracias Carla, muchas gracias al GEDET por invitarme a dar esta plática el día de hoy. La verdad, como mencionan, es sobre todo en términos de mercadotecnia. Entonces, como bien les menciona Carlita ahorita en la introducción, vengo a hablarles un poco sobre lo que sé del tema y sobre lo que actualmente me encuentro investigando también para la parte del doctorado. Entonces, bueno, voy a iniciar compartiéndoles mi pantalla para que puedan irme siguiendo durante la presentación. Ok, perfecto. Ok, bueno, pues iniciamos con el tema del día de hoy, que es inteligencia artificial en el marketing digital. Y antes de iniciar, pues quiero iniciar con un poco del contexto en el que vivimos la inteligencia artificial la mayoría de nosotros. O sea, yo creo que si no es porque estudiamos sobre el tema o estamos inmersos en en alguna empresa que esté utilizando este tipo de tema, la verdad es que nuestra referencia de inteligencia artificial se la agradecemos a Hollywood. Y entonces Hollywood ha sembrado la semilla de lo que es la inteligencia artificial por muchos años. Y si nosotros nos fijamos simplemente en lo que Hollywood nos está diciendo, pues la inteligencia artificial la veremos desde un punto de vista pues bastante pesimista y hasta de dar miedo, podríamos decir. Incluso también si hemos visto últimamente series como la de Black Mirror y otro tipo de series que podemos encontrar en plataformas de streaming como Netflix, nos daremos cuenta que la inteligencia artificial constantemente se le pone como el villano de las historias. Y entonces si yo veo películas como Terminator, donde es esta máquina mitad humano, mitad robot, que viene al principio de la película, parece que viene a destruir el mundo y entonces la inteligencia artificial y los robots ya dominaron el planeta. O vemos también la película de The Matrix, donde ya la tecnología, la inteligencia artificial, pues acabó con los humanos y los utiliza como simple fuente de energía, pues realmente no dudo y no es de cuestionarse el hecho de que nos dé mucho miedo pensar en inteligencia artificial y lo que podríamos desencadenar con ella. Ya últimamente hemos visto enfoques un poco menos pesimistas. Por ejemplo, pensemos en Iron Man y su inteligencia artificial que lo acompaña durante todo el recorrido con los Avengers y que realmente más que ser la villana de la película, pues realmente viene a apoyarlo. Sin embargo, aún así nos dejan ver en esta película, en alguna de ellas, en alguna de las series de estas películas de Avengers, cómo incluso este tipo de tecnología se puede voltear en contra de nosotros y entonces puede generar consecuencias muy feas, que si no fuera por un superhéroe, pues seríamos nosotros víctimas de ellas y terminaríamos pues como en The Matrix, como fuente de energía nada más de las máquinas. Si a esto además le sumamos todo lo que hemos escuchado últimamente sobre los avances en inteligencia artificial, como la robot Sophie, que incluso pues ya es ciudadana reconocida en Arabia Saudita y que funciona mediante un sistema de inteligencia artificial que puede dar respuesta, pues si bien parecía todo flores y cantos alegres, la verdad es que luego se fue transversando la información y entonces ya parecía que Sophie tenía intenciones de dominar el mundo. Y por ahí había hasta rumores de que la habían desconectado porque se había puesto de acuerdo con otro robot de inteligencia artificial y habían generado su propio lenguaje. Y entonces tenían planes de dominar el mundo. Y les digo que se ha transgiversado la información porque si bien es cierto que hubo un desarrollo de software en el cual dos sistemas de inteligencia artificial desarrollaron su propio lenguaje, pues la verdad es que no había un dominio del mundo ahí de por medio. No tenemos por qué asustarnos al parecer todavía.
La realidad en la que vivimos ahorita, la verdad es que dista mucho de ser como la realidad de que Hollywood nos presenta. Y la verdad es que no hay ningún sistema de inteligencia artificial que vaya a dominar el mundo por lo pronto. Entonces vamos a hablar desde la perspectiva real de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, particularmente en temas de mercadotecnia, y cómo además se espera que sea el futuro de las organizaciones y de la misma inteligencia artificial. Y para conocer un poco más sobre lo que es inteligencia artificial y estar todos en el mismo concepto de lo que realmente es inteligencia artificial, pues básicamente se le conoce como una ciencia en la cual se crean máquinas que son inteligentes y que tratan de simular lo que el cerebro humano hace, es decir, generan conexiones y aprenden por sí mismas. Esto no sería posible si no tuvieran un software computacional de por medio, es decir, una máquina, un robot sin un software que permita generar esas conexiones y ese autoaprendizaje no deja de ser más que un robot que ha sido preprogramado para realizar ciertas o cuales acciones. Entonces es bien importante entender eso porque la diferencia entre un algoritmo común o un algoritmo que permite dar instrucciones fijas a una máquina versus la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es capaz de generar conocimiento a partir del algoritmo base. Es decir, puede generar conexiones dentro de su software para ir creando conforme mayor estímulos reciba. Es decir, que funciona exactamente igual o muy parecido a cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro va adquiriendo y va recibiendo estímulos, ya conforme va adquiriendo estímulos o los va recibiendo, pues va generando mayor conocimiento y entonces es capaz de tomar mejores decisiones o decisiones más informadas. ¿Sí? Si hablamos de la tecnología de la inteligencia artificial, y les pongo aquí esta gráfica, no es que vaya a entrar en detalle a cada uno de los diferentes años o diferentes momentos donde la inteligencia artificial tuvo un momento importante, sino básicamente se los pongo aquí para que veamos que la inteligencia artificial no es algo nuevo. De hecho, ya tiene 70 años la inteligencia artificial desde que se acuñó el término tal cual. Y entonces se acuña por allá del año 50 y tantos, donde se genera el primer test o el primer examen para evaluar qué tan parecidas son las máquinas o algunas máquinas, las que había en ese momento, a los seres humanos. Y entonces se genera el test de Turing, que de hecho actualmente todavía se utiliza ese test. Ese test nos ayuda a identificar los diferentes niveles que tienen las máquinas respecto a las características humanas, es decir, qué tan capaces son de realizar ciertas o cuáles tareas y que entonces se asemejan o están muy lejanas a lo que es un ser humano. Conforme fueron pasando los años, se fueron desarrollando propiamente softwares que nos permitían entender un poco más o permitían que las máquinas tuvieran este tipo de conocimiento o este tipo de habilidades más como si fueran humanos, por así decirlo. Y es que también como humanos siempre ha estado el tema de cómo nosotros mismos podemos crear otro ser humano. Y ya entraría yo ahí en temas de cómo nos creemos Dios. Pero bueno, entonces alejándonos de ese tema y pensando cómo hemos buscado generar tecnologías que nos permitan un poco descansar en nuestras tareas y al mismo tiempo ser más eficientes, porque el ser humano pues hasta la fecha tiene un límite en lo que puede desarrollar y pues necesitamos comer y necesitamos dormir, necesitamos tener momentos de paz mental a diferencia de las máquinas que no necesitan eso. Entonces, realmente el trabajo o la eficiencia que puede tener una máquina que implementa inteligencia artificial, pues el ser humano difícilmente va a poder llegar a hacerlo por todas estas cuestiones del simple hecho de ser humano, implican. Sin embargo, pues ha tenido sus altos y sus bajas el auge de la inteligencia artificial. Entre ellos, por allá de
de 1974 hubo un reporte que puntualmente habló mal, por así decirlo, de la inteligencia artificial y desenmascaraba un poco lo que hasta el momento se creía que era inteligencia artificial y decía, esto no es inteligencia artificial realmente. Lo único que estamos haciendo es generando algoritmos que preparan a las máquinas para hacer algo que nosotros les estamos diciendo, pero realmente no hay esa parte del autoaprendizaje que es tan importante para considerar esa tecnología como inteligencia artificial. Y así fueron avanzando hasta lo que hoy conocemos como las aplicaciones de reconocimiento facial, como los asistentes como Siri, como Alexa, que nos ayudan hoy en día a hacer búsquedas y que incluso pueden platicar con nosotros, ¿no? Pueden generar una plática con nosotros como usuarios. Y así han ido evolucionando todo esto y realmente hasta el día de hoy, pues que ya tenemos carros de Uber, por ejemplo, que son autopiloteados. Y también tenemos tiendas que son autosuficientes, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de ellas para ver qué tipo de tecnología podemos detectar en ellas y que podemos implementar porque ya son accesibles para el grosso de las empresas y para el grosso de la población. Pero a mí me gusta mucho usar el ejemplo de Uber cuando hablamos de inteligencia artificial, porque todavía en términos del usuario hay una barrera o hay como un muro entre que sí lo acepto y no acepto la inteligencia artificial. Y la realidad es que, y nos vamos a dar cuenta, que como consumidores estamos más inmersos en la inteligencia artificial de lo que creemos. El tema es que a sabiendas las empresas que aún sigue siendo un tema tabú y que hay muchos paradigmas del usuario todavía sobre la inteligencia artificial, es que no se hace tan explícitamente o las empresas no lo hacen tan notorio al momento de que le dicen al consumidor, hey, aquí estoy usando inteligencia artificial. Y vuelvo entonces a lo que les estaba comentando ahorita del ejemplo de Uber. Imagínense ustedes subirse a un auto en el que no llevan un piloto. Es decir, el mismo carro toma sus decisiones y así es como funcionan los carros automatizados con inteligencia artificial y entonces yo no llevo el control de la tecnología. Estamos muy acostumbrados a ser nosotros quienes tomamos las decisiones y el que tenemos el control de las máquinas. Entonces, darle el control a la máquina nos pone nerviosos. O sea, imagínense, yo incluso de pensarlo y que he estudiado esta parte de la inteligencia artificial y entiendo que un Uber con inteligencia artificial es incluso o tiene mayor pericia que cualquier conductor que me pueda llevar, porque incluso se puede anticipar a un choque, puede ver cuestiones que el ser humano por ser humano se distrae y no las ve. Aún así, me pone nerviosa pensar en subirme en un Uber en el que no veo una persona que esté manejando o que yo lo esté manejando. El mismo tema se traslapa a todas las demás tecnologías de información, porque entonces entra ese miedo que viene de las películas de Hollywood, de la información que nosotros tenemos de las máquinas y del hecho de que desconfiamos de que las máquinas realmente puedan tomar decisiones a favor de nosotros. Porque algo que sí no tienen las máquinas aún, pero que se está generando en estos momentos, es decir, se han generado avances de tecnologías de inteligencia artificial que nos llevan hacia eso, es el tema de la empatía, es el tema emocional de las máquinas. Cómo las máquinas van a empatizar con el humano para evaluar factores que no solamente sean factores fríos o duros de una numeralia, sino que puedan identificar sentimientos. Entonces, ya hay esfuerzos y por eso es tan relevante el tema del reconocimiento facial que permite a la inteligencia artificial reconocer ciertas pistas dentro de lo que está observando y de los gestos de las personas que está observando para poder tomar decisiones que también tomen en cuenta factores
factores de sentimientos y factores emocionales y no solamente factores duros de la numeralia o de la big data que tienen, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar con esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya puntualmente de las industrias en las cuales se está utilizando la inteligencia artificial, y pues hay muchas industrias en las que se ha utilizado mucho, pues podríamos hablar del área ingenieril, o sea, el área ingenieril lleva mucha ventaja en términos de inteligencia artificial. Estoy hablando de todos estos sistemas y manos robotizadas, por ejemplo, que ensamblan automóviles, que manejan una línea de producción y que básicamente pues no es necesario estarlas operando manualmente, sino que se operan por sí mismas y son capaces incluso de tomar decisiones si algo no concuerda. Pueden detectar errores, pueden avisar, pueden resolver pequeños problemas que se les presenten frente a ellos de acuerdo a lo que han aprendido. Sin embargo, en los últimos años, y estamos hablando de los últimos 3, 4 años, porque realmente este tema de la inteligencia artificial, aunque viene con muchos años, no había dado el brinco hacia áreas más de negocios, por ejemplo, sino hasta los últimos años, cuando ya los habilitadores tecnológicos lo permitieron y cuando las industrias empezaron a explorar más lo que es el e-commerce. Entonces, en estos últimos años hay 5 áreas principales en las que la inteligencia artificial ha metido su cuchara y que también han sido el foco de interés de las empresas. De estas 5 que están transporte, como los carros automatizados que les hablaba, pero también entra todo un tema de logística, que de hecho da para otra conferencia todo ese tema, de realmente cómo se pueden manejar logísticas internacionales a través de la inteligencia artificial, y es muy, muy interesante ese tema también. El tema de procesos que ya mencionaba ahorita, el tema de los servicios financieros y la protección de datos, que también ha sido muy relevante, el papel de la inteligencia artificial para poder identificar fraudes, por ejemplo, en las empresas y en las plataformas de e-commerce. Y 2 que tienen mucho que ver con mercadotecnia, que es la parte de servicio al cliente y el término y el tema de la publicidad. Y en este tema, uno de los más relevantes o el que más ha cobrado, o sea, de estos 2, el que más ha cobrado enfoque de las empresas o el que más han volteado a ver es el tema de servicio al cliente. ¿Cómo puedo yo mejorar mi experiencia hacia el usuario a través de estos facilitadores tecnológicos que me brinda la inteligencia artificial y que me ayudan pues a terminar impactando en lo que al final construye el consumidor como su experiencia general de un servicio? Entonces, si nos vamos puntualmente a esto, a esta parte ya puntual del marketing, debemos de entender 2 cosas. Que son súper importantes, son así la base del entendimiento de la inteligencia artificial en términos del impacto en la experiencia del usuario. La primera es que la inteligencia artificial vive en el reino de la automatización, es decir, que mucho del por qué las empresas se acercan o buscan el incorporar la inteligencia artificial a sus procesos de marketing o cualquier proceso que tengan interno la empresa, tiene que ver con la cuestión de hacer más automáticos todos los procesos que yo estoy realizando actualmente. Y la segunda tiene que ver con el data learning, que es todo este aprendizaje a través de la información que yo logro capturar del consumidor y que me permite darle una experiencia más personalizada. Y ahí entramos en una disyuntiva, porque desde el punto de vista de la empresa, esto es oro molido. O sea, tener la información que ahora nos permite tener la inteligencia artificial en tiempo real, la verdad es que en ningún tiempo pasado se había visto, porque no había la tecnología que nos permitiera tener acceso a este tipo de información tan valiosa. Y lo segundo es que si bien del data mining, que es todo este tema de minería de datos que empezó a cobrar mucha relevancia a finales de los 90, principios de, no sé qué está pasando, principios de los 2000,
Eh, la, la verdad es que muchas empresas, perdón, la verdad es que muchas empresas, aunque tenían acceso a recolectar mucha información, la realidad es que, permítanme tantito, voy a ver qué es lo que puede estar pasando. Denme un segundito. No sé por qué me está diciendo que se quedó sin memoria. De seguro me están escuchando los de inteligencia artificial y me están saboteando para que ustedes no sepan nada. No sé qué pasó. Nunca me había pasado eso. Te prometo que no voy a hablar de ti mal, inteligencia artificial. A ver, ahí va de nuevo. Entonces, bueno, les decía que en esta parte del data mining o la minería de datos, si bien muchas empresas se volcaron rápidamente a tratar de recolectar mucha información sobre el usuario, la realidad es que luego ya no sabían qué hacer con ella. O sea, es una realidad que incluso actualmente muchas empresas la están viviendo. Tienen mucha información, sacaron, y no me dejen mentir, o sea, realmente, por ejemplo, programas de fidelidad donde recopilan tu información de cada una de las compras y tienen toda esa información y realmente como usuario muchas veces no vemos que ellos estén implementando algo a nuestro favor o que realmente lo sientamos personalizado. O sea, díganme si realmente alguna vez la tarjeta Ley a ustedes les llegó alguna promoción personalizada que ustedes realmente se sintieran especiales. Me deja. Ok. Entonces, bueno, les decía que este tema pues realmente no vemos muchos efectos en nuestro día a día. Que realmente le den seguimiento. Y es que realmente las empresas no se dan abasto con este número de información y dependen de software que les ayude a analizar esta información. Y aún así, cuando tienen software de data mining, los resultados que les da implican un análisis posterior exhaustivo de esta información ya filtrada para poder tomar decisiones. Sin embargo, la inteligencia artificial hace toda esa chamba por nosotros. Nos ayuda a interpretar todo este tipo de información y entonces nos permite identificar diferentes elementos claves en los diferentes puntos del proceso de la inteligencia artificial donde puede jugar un rol activo. Y entonces, ¿dónde puede la inteligencia artificial jugar un rol activo en las empresas? El primer punto es la parte de la recolección de datos, que eso nos queda súper claro porque es donde la mayoría de las empresas la utilizan. La segunda tiene que ver con el almacenamiento de datos, es decir, no solamente recopilarlos, sino tenerlos guardados para posteriormente yo poder administrar la información y reconocer patrones para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Si yo solamente tengo un software de data analytics o de análisis de datos o de data mining, quizá me quede hasta el paso de la administración de la información. Ya siendo muy ambiciosos con algo generado muy ad hoc a mi empresa, quizá me pueda ayudar a reconocer patrones a través de ciertos filtros y encontrar esas similitudes entre lo que está sucediendo dentro de toda la data. Sin embargo, lo que me permite la inteligencia artificial es poder además llevar esto un paso más adelante hacia que la inteligencia artificial, después de haber pasado por todo este proceso, interactúe con el consumidor. Es decir, que yo le puedo dar libertad a ese software para que él se encargue de hacer todo esto y a su vez tomar la decisión de qué manera va a interactuar con el consumidor. Ahora bien, déjenme nada más aquí porque me está diciendo que no tiene espacio. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Y si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, bueno,
Vamos a hablar de esto y cómo cae la inteligencia artificial en los diferentes enfoques de la mercadotecnia. Y esto es como mercadotecnia 101, mercadotecnia básica. O sea, ver los diferentes enfoques que hemos tenido en las diferentes eras de la mercadotecnia, donde sabemos que la mercadotecnia nace como una disciplina que conjunta psicología y economía, y entonces nace la mercadotecnia, muy enfocada al inicio a temas de producción, es decir, el producto. Y aquí, pues, el ejemplo básico es la ideología de Ford. La ideología de Ford muy enfocada en la producción masiva y en el hecho de que si yo tengo un buen producto o un producto, el consumidor me lo va a comprar, ¿sí? Sin embargo, eso se fue volviendo obsoleto y pasamos a la segunda ola o a la segunda orientación del marketing, que es enfocado en las ventas. Y este marketing enfocado en las ventas se enfoca más en el proceso de cómo yo voy a hacer llegar mi producto al consumidor final. Después viene esta tercera ola o tercera orientación que ya está enfocada en el consumidor y donde toda esta información de la cual les estaba hablando cobra mayor relevancia, porque entonces yo me empiezo a preguntar quién es mi consumidor, qué características tiene y cómo yo podría llegar a él de manera personalizada, de manera que mi consumidor se sienta especial. Entonces, bueno, les estaba hablando de esta parte pues del consumidor y entonces como mi enfoque hacia el mercado, aunque suena muy bonito en papel, la verdad es que puso en un zapato y en un entresijo a las empresas. Porque entonces las empresas ahora tenían que entender súper bien al consumidor y darle lo que él quería. Pero ¿cómo lo haces? Y entonces en un esfuerzo muy importante y que es un esfuerzo base, tenemos la parte de la investigación de mercados, ¿sí? Que es cuando yo voy e investigo a mi consumidor y puedo sacar insights o estas verdades ocultas del consumidor. Sin embargo, poder estar haciendo investigación de mercados día a día era el sueño de las empresas o es una forma en la que digo, ojalá pudiera yo entender a mi consumidor en el momento en el que estaba tomando una decisión. Y eso no podía ser real hasta ahora. ¿Y por qué no podía ser real? Porque no teníamos las herramientas para hacerlo. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos brinda esa facilidad de poder tener acceso hacia la información del consumidor en tiempo real. Y además le agregamos el hecho de que actualmente la mercadotecnia se está volcando hacia la parte del entendimiento social y cómo el mercado no solamente funciona por sí mismo, sino en relación a su entorno. Y entonces aquí es donde yo puedo centrar mi propuesta de valor. Es decir, qué es lo que yo le quiero dar a mi consumidor y que sea realmente un buen diferenciador versus lo que le están ofreciendo los demás. Y entonces eso era como el sueño antes de todo este tema que les digo del data mining y de la inteligencia artificial y que hoy ya está muy al alcance de todos. Y entonces cuando yo hablo ya puntualmente de herramientas que me ayudan a generar esta propuesta de valor y hacérselas llegar, es decir, no es solamente yo recopilo información, sino que me ayuda a hacérsela llegar y me ayuda a interpretar los datos. Y ahí se encuentran diferentes herramientas de inteligencia artificial que yo puedo utilizar. Dentro de ellas se encuentra la parte de analítica de datos, la parte de bancos, de banking y cómo yo protejo la información de mi consumidor, el tema del de eso, bots, servicio 24/7, que ahora el e-commerce nos ha llevado hacia eso, la parte del machine learning, que es cuando las máquinas pues aprenden de lo que están viendo, y la parte de reconocimiento de voz. Entonces, todas ellas en conjunto nos ayudan a generar una mejor experiencia del consumidor. Obviamente, cuando hablamos de todas ellas en conjunto, pues estamos hablando de estas empresas ícono que sabemos que las utilizan todas en conjunto. Sin embargo, hay pequeños esfuerzos que podemos ir haciendo desde ahora, sin pensar que somos Amazon Go, pues, y que podemos ir incorporando a nuestras empresas.
Y en este sentido, pues una mejor experiencia del usuario nos permite o más bien es un resultado de ese profundo entendimiento de las características del usuario y que nace con la parte de la inteligencia de negocios. Ahora bien, como ya dijimos, esta parte de la automatización es bien importante cuando hablamos de temas de inteligencia artificial. Y esto nos ayuda pues a tomar mejores decisiones, a ser más exactos y ponerle fast pass a las decisiones que estamos tomando. Es decir, nos ayuda a ser veloces y oportunos para lo que el consumidor está esperando. Y entonces en los negocios, ¿cómo lo veo yo aplicado? Yo puedo tener dos tipos de aplicaciones de inteligencia artificial en los negocios. Machine Learning o Deep Learning. Y hay ciertas diferencias entre ellas, diferencias importantes, pero que una no deja de ser inteligencia artificial o es más inteligencia artificial que la otra. Nada más es que tienen diferentes características y ahorita se van a dar cuenta cuál se utiliza más por sus características. El Machine Learning, sus características principales es que aprende por sí mismo, es decir, es capaz de generar esas relaciones de información, ayuda a automatizar y priorizar la toma de decisiones, permite ver los datos en tiempo real y toma decisiones con base en lo que va aprendiendo. El segundo, que es el Deep Learning, a diferencia del Machine Learning, es que este funciona más parecido al cerebro humano. Es decir, que es capaz de tomar decisiones inteligentes por sí misma. Esto quiere decir que no solamente toma decisiones, sino que es capaz de predecir cosas, ¿sí? Y eso es una de las características más importantes que diferencian a lo que por mucho tiempo fue inteligencia artificial y lo que a inteligencia artificial está haciendo en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Ya puede pronosticar y llegar a ser una recomendación o predecir acciones futuras. Y aquí ve el ejemplo típico, o sea, el ejemplo típico de cómo la inteligencia artificial está presente en nuestro día a día. Supongo que la mayoría de ustedes tienen un smartphone, ¿cierto? O sea, en sus manos o ahí por un ladito porque no nos podemos despegar de él. Entonces, todos tenemos un smartphone en nuestras manos. El smartphone se vino a convertir en una herramienta súper importante para el deep learning de la inteligencia artificial. Porque a menos de que nos pudieran insertar un chip o nanobots en nuestro cerebro o tuviéramos a alguien vigilándonos todo el tiempo, sería muy difícil para la inteligencia artificial medir todos los estímulos a los cuales estamos nosotros expuestos. Entonces, ¿qué pasa? Y esto de seguro les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado incontables veces y parece brujería. Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado que ustedes dicen algo y en cuanto lo dicen, les da una recomendación el celular, Facebook, Instagram, les parece un anuncio que está relacionado con eso? Por ejemplo, si yo digo que me quiero ir a Cancún, ahorita me aparece algo de Cancún, me aparece algo de Expedia, etcétera. Entonces, eso es muy común. Eso es muy común. Hay muchas aplicaciones que traquean lo que estamos haciendo, a las cuales les damos acceso a nuestro micrófono sin darnos cuenta o sin haber leído bien lo que estamos diciendo. Pero lo que parece más brujería es cuando yo nada más lo estoy pensando. ¿No les ha pasado? Que ni siquiera lo han dicho, no le han dicho a nadie y de repente dicen, o sea, piensan ustedes mismos, ¿cómo se me antoja comerme una pizza con un espagueti? Y de repente abren el celular y oferta Uber Eats de pizza y espagueti. Y ustedes, no manches, es que ya me lee el cerebro el celular. O sea, de verdad, ¿qué pasa? O sea, me instalaron un chip cuando me pusieron la vacuna de la influenza o qué pasó. O sea, ¿por qué parece que me lee el cerebro la inteligencia artificial? Y ahí les va. No es que les lee el cerebro, es que su celular está generando una red neuronal igual a la que tienen ustedes. Es decir, entre más tiempo tengan
con esas inteligencias artificiales que se encargan de darles recomendaciones, la inteligencia artificial ha estado expuesta a los mismos estímulos que a ustedes los llevan a decir cómo se me antoja una pizza con un espagueti. Es decir, ustedes sin pensarlo, sin verlo, en el día vieron que uno de sus amigos subió una foto, Throwback Thursday, en Italia. Y luego estuvieron expuestos a lo mejor a alguna canción italiana, o vieron a lo mejor mucho el color rojo y el color verde y el color blanco que les recuerda a Italia. Y su subconsciente fue jalando todos estos estímulos que es muy seguro que los hayan visto en su celular. Es decir, pasamos el mayor número del tiempo en el celular. Entonces, así como su cerebro ligó todos esos estímulos, el cerebro de la inteligencia artificial ligó los mismos estímulos para que a él también se le ocurra que se le antoja pizza con espagueti. Pero en lugar de antojársele a la inteligencia artificial, pues él dice, a él se le va a antojar. Y entonces, entre más yo le dé apertura a que traquee mis diferentes páginas e interacciones que yo tengo en el celular, y ahora pues lo tenemos conectado aparte a nuestra cuenta del celular con la computadora y con nuestras cuentas de social media y con el WhatsApp y con todo esto, entonces ese software de inteligencia artificial está recibiendo exactamente la misma información que ustedes y su cerebro funciona igual que el de ustedes. Entonces va a llegar a las mismas conclusiones que los llevan a ustedes a decir que se les antoja una pizza con espagueti. Entonces, Ahí está. Como el de las redes sociales, el dilema de las redes sociales que sale en Netflix, que hace que, o sea, todo lo de las redes sociales nos lleven a nosotros a pensar en cierta cosa, pues. Entonces, o sea, que literalmente nos están manejando psicológicamente, pues. También. Exactamente. Pues básicamente no te están manejando psicológicamente, sino que te están dando una serie de estímulos que saben que son buenos para ti. Y entonces aquí entra más que el dilema de las redes sociales, el dilema de la necesidad de personalización que tenemos como usuarios. Esto de la personalización es muy nuevo. O sea, si ustedes le preguntan a sus abuelitos si ellos querían tener una chamarra con su nombre y unos tenis que tuvieran su cara ahí pintada, no era muy común. O sea, no era una necesidad que el consumidor tuviera hace varios años. Esto es algo muy millennial. O sea, muy a partir de los millennials en que se vino esta ola de personalización. Y entonces, a raíz que se vino esa necesidad del consumidor y que las empresas entendieron que el consumidor necesitaba esta personalización o la estaba buscando, es que se vuelcan hacia la inteligencia artificial, que en un principio fue creada para temas industriales, y dicen, puedo utilizarla para temas de marketing, porque es algo que el consumidor está buscando. Obviamente pudiéramos hablar también de todo el dilema ético que entra aquí, ¿no? Pero no me voy a meter en eso porque son como temas escabrosos y nos extenderíamos muchísimo en esta parte de los dilemas éticos en cuanto a las tecnologías de información, y tendríamos que verlo desde las dos perspectivas. O sea, ¿por qué las empresas tuvieron que volcarse a la inteligencia artificial? Y es por esta necesidad del consumidor. Y también por qué el consumidor está reacio a algo que él mismo pidió, ¿no? Entonces es como una balanza que hay que tener bien en cuenta. Pero bueno, no me voy a meter en eso, ¿no? Porque aquí nos lleva toda la plática. Voy a seguirle mejor en este tema. Porque me gustaría que viéramos algunos ejemplos para que vean lo sencillo que es actualmente implementar el tema de inteligencia artificial. Como les decía, uno de los principales sectores o áreas de la mercadotecnia que se está viendo impactada por la inteligencia artificial es la que tiene que ver con el servicio al cliente. Y en este tema entra un habilitador de inteligencia artificial que es muy común y que cada vez lo estamos viendo más. A veces muy perceptible como usuarios, o sea, nos damos cuenta luego cuando estamos hablando con un chatbot, y a veces un poco más fino, un poco más elaborado, y entonces no nos damos tanto cuenta que estamos hablando con un chatbot cuando en realidad lo estamos haciendo. Entonces esto ya lo encontramos mucho en Facebook Messenger. De hecho, las empresas, pymes, grandes empresas pueden habilitarlo, y dependiendo de qué tan personalizado o qué tanta inteligencia, qué tan inteligente quieren que sea su software de inteligencia artificial,
pues es lo que terminan aportando en cuanto a inversión de ese chatbot. Pero realmente si queremos un chatbot básico, le podemos generar un guión con algunas propuestas y que ya el chatbot o la inteligencia artificial se mueva dentro de esa experiencia limitada que va a tener, como si tuviera una inteligencia limitada, vamos a pensarlo, que tiene ciertas barreras. Hasta aquí puedes llegar en temas de conversación. Eso no quiere decir que no sea inteligencia artificial. Sí lo estás dejando aprender de las interacciones, pero le estás poniendo un límite, ¿sí? Para que solamente aprenda dentro de ciertos parámetros. Entonces hace su red neuronal chiquita, por así decirlo, poquitos enlaces. En cambio, mientras más enlaces yo le voy permitiendo a la inteligencia artificial, se vuelve más sofisticado y entonces ya puedo entablar una conversación prácticamente de varios temas con el chatbot y no solamente temas referentes a la empresa, ¿sí? Skype también lo usa con sus chats de atención al cliente y pues está también la parte de WhatsApp que podemos utilizar para utilizar estas respuestas automáticas también de interacción con el cliente. Además, tenemos el tema de tecnologías de información y seguridad, que es esta parte de detectar y prevenir amenazas de malware, por ejemplo, o de virus. Y en este sentido está, por ejemplo, HANA. Aquí les pongo este ejemplo de software, que es un Machine Learning de SAP. SAP es un software muy utilizado por las empresas para manejo de facturas, manejo de ventas, para administración de relaciones con el cliente. Y entonces lo que me ayuda es administrar de manera adecuada mis bases de datos y detectar posibles errores o inconvenientes en la información. Además, también tengo esta parte del marketing y ventas, que esta es una de las categorías más importantes para el futuro de los negocios. Y concuerdan muchos autores en que este es el foco de atención de la inteligencia artificial en los próximos años. Entonces, uno de los ejemplos aquí de un excelente manejo de marketing y ventas es ADEX, que ADEX es un robot inteligente que te ayuda a manejar las campañas publicitarias. Y entonces lo que haces es una empresa, obviamente, que tú contratas como empresa, la contratas a ellas para que te ayuden mediante este robot a generar publicidad enfocada o personalizada para cada uno de nuestros consumidores, tomando como fuente base de información el tema de AdWords y lo que tú has buscado últimamente y lo que para ti es relevante, ¿sí? Ahora, aquí les pongo una lista, no las voy a leer todas, nada más si quieren que les comparta la presentación, aquí vienen algunos de los principales usos de la inteligencia artificial en el comercio electrónico y algunos ejemplos en el marketing puntualmente, y que la mayoría de ellos, o sea, ahora que yo estoy investigando sobre inteligencia artificial aplicada en los negocios, específicamente puntualmente en marketing, se puede englobar todo en lo que vengo diciéndoles desde el principio. Experiencia del usuario basada en recomendaciones. O sea, cómo yo puedo recomendarle algo que realmente sea como un traje hecho a la medida a mi consumidor. Y en otro tema que está muy relacionado con este tema de marketing es el tema del comercio detallista. Es todas estas tiendas que son el comercio electrónico y cómo converge toda esta tecnología y todo el tema de la inteligencia artificial para cumplir con las expectativas del consumidor que cada vez han ido elevando los líderes del mercado. Y entonces a lo mejor pues Amazon, Alibaba me genera, o AliExpress me genera recomendaciones que yo las siento muy ad hoc, y otros que apenas están haciendo sus pininos, que apenitas me recomiendan algo y a veces no tiene sentido. ¿Qué pasa? Ese tipo de inteligencias, aunque se les da una base de dónde partir, se vuelven más inteligentes conforme más interacciones tengan con nosotros. Entonces, aquí denle chance. O sea, como usuarios, denle más información si ustedes lo que quieren es que genere mejores recomendaciones. Métanse más a esa página, porque es muy probable que la primera recomendación que les haga no sea muy ad hoc a ustedes, sino que conforme va aprendiendo de ustedes, va generando más información. Y entonces aquí en el comercio al detalle,
pues como el epítome o la utopía a donde todos queremos llegar, yo creo, los detallistas, es a lo que es Amazon Go, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen qué es Amazon Go. 4 years ago, we started to wonder. Es estas tiendas que se conocen en términos ya de inteligencia artificial, las iPairs, que son Artificial Intelligence Powered Automated Stores, iPairs. Entonces, son estas tiendas que funcionan automáticamente por ellas mismas, sin necesidad de realmente tener un empleado que te esté cobrando o te esté dando las instrucciones, ¿no? Entonces, pues es este tema, ¿no? del Amazon Go. Además de que se espera que para el año 2025 haya una penetración o hay un crecimiento del 95%, o sea, que las interacciones con el consumidor lleguen a un 95% hechas por bots equipados con inteligencia artificial. Esa es una proyección que estamos hablando a 5 años, o sea, no está lejana. Entonces, para el 2025, esperemos que el 95% de nuestras interacciones como usuarios con cualquier empresa, llamándose de chatbots, sea a través de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, y por eso les digo que no está tan lejano, vean cómo un ejemplo tan cercano, ahora hace 2 años que sucedió lo del 19 de septiembre, que fue este temblor en la Ciudad de México, los chatbots de Facebook ayudaron a muchas personas a encontrar centros de acopio que estuvieran cercanos a ellos. Entonces, ¿de dónde encontraron información ellos? ¿Se acuerdan que lanzaron un pequeño como nota que tú podías seleccionar, estoy bien? No sé si se acuerdan, que tú podías seleccionar como usuario de Facebook si entrabas el 19 de septiembre y tú podías generar una como respuesta automática o un feed automático en el que tú ponías estoy bien, avisabas. Entonces, lo que hizo es que al momento de lanzar este pequeño feed, traqueaba todos los números de personas que en cierta ubicación mencionaban que estaban bien y otras que no contestaban, y entonces su pronóstico fue en estas secciones de la ciudad, es muy probable que las personas se hayan visto más afectadas, y entonces lanzaba alertas de dónde podían encontrar un centro de acopio, ¿sale? Entonces, ¿cómo también funciona para temas? Pues incluye el tema de la geolocalización, o sea, incluye mucha analítica de datos, la inteligencia artificial. Algunos otros ejemplos ya puntuales de algunas tiendas o algunas empresas que lo están utilizando. Está, por ejemplo, Retail Rocket. Retail Rocket, que brinda tecnología de Big Data y análisis predictivo para personalizar nuestra página web y poder personalizar el email marketing. Un ejemplo de empresas que han utilizado Retail Rocket, que es una plataforma que uno puede contratar a través online, es Decathlon. Decathlon es una marca de ropa deportiva en Europa y entonces ellos lo utilizaron para su página web puntualmente en Holanda y lograron aumentar la conversión de sus usuarios online en un 5.2%, además de que aumentaron los pedidos promedio y por lo tanto pues los ingresos de la empresa. Otros ejemplos que son los grandes conocidos, pues Amazon. Pero además de las recomendaciones, quiero ponerles uno que es diferente y que a lo mejor pues no lo han utilizado tanto, que no lo han conocido tanto, que es la parte del envío anticipado, que ellos lo tienen patentado, que se llama Method and System for Anticipatory Package Shipping, que es básicamente que ellos anticipan cuándo ese usuario va a necesitar pedir algo con envío a domicilio. Y entonces ellos así pueden pronosticar cuál va a ser la demanda del servicio de flete y con ello administrar perfectamente su sistema de logística. Es decir, que ellos, yo siendo cliente de Amazon, saben cuándo Ana Valeria Calvo es más probable que pida, de acuerdo a su frecuencia anterior de compra y a lo que han notado de sus características. Entonces dicen, Ana Valeria Calvo de seguro el viernes va a estar pidiendo algo. Entonces, así administran ellos cuál va a ser su capacidad de flete. Entonces, está muy interesante. Por eso les digo que en temas de logística también está muy interesante este tema. Ya me están saboteando otra vez. Nada más hablo de Amazon y me sabotean. ¿Ya se dieron cuenta?
Luego está la parte de Alibaba, que básicamente también tiene que ver con logística y es un mapeo de los datos geográficos de dónde se va a encontrar su próximo cliente o hacia dónde va a crecer la empresa en términos de aceptación del mercado. Y entonces con eso ellos pueden proyectar hacia dónde se van a ir sus siguientes fletes. Es decir, poder mapear y hacer un sistema de entregas anticipado. Es decir, ellos están anticipando lo que la siguiente semana va a suceder para poder programar los carros que van a distribuir y armar rutas, incluso cuando los clientes no han pedido aún. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente esto es así como que, realmente, o sea, te explota el cerebro, porque, o sea, realmente esto no se podía antes y era el sueño de las empresas de logística, poder, aunque no tuvieran el pedido hecho, pronosticar lo que iba a suceder después. Y esta inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en sistemas de logística, pues lo permite. Entonces, bueno, me voy a ir ya puntualmente a esta última ya sección de la presentación. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, ok. Directamente a la parte de las pymes. Y en este sentido, es importante entender que aunque lo veamos quizá como tan lejano, nos puede dar esa perspectiva la inteligencia artificial de que es algo que solamente las grandes empresas pueden utilizar. La realidad es que últimamente se ha ido democratizando mucho la implementación de las tecnologías de información relacionadas con la inteligencia artificial. Y tiene mucho que ver, y creo yo aquí que es importante que las pequeñas y medianas empresas, pues las pymes, piensen en esto en un sentido de cómo ir poco a poco pudiendo incorporar tecnología e información. Creo que una de las más relevantes es la parte de la automatización de los procesos internos, es decir, hacernos de un software que nos permita hacer un análisis de la data de nuestros consumidores y para ello, pues generar espacios que permitan la recolección de datos de nuestros consumidores. Actualmente se han incrementado mucho las ventas online por esta nueva normalidad. Creo que eso ha venido a favorecer mucho el tema del data analytics, el tema de poder aprovechar esos espacios donde el consumidor me está comprando en línea para recabar información sobre él, que en las tiendas físicas a veces no se prestaba tanto, a menos de que yo tuviera alguna tarjeta de fidelidad o una tarjeta de tienda. Ahora es un momento para aprovechar. Y si a lo mejor no puedo contratar un sistema de inteligencia artificial, si empezar yo a armar mi propia base de datos. Es decir, armar yo mi propia inteligencia antes de pensar en una inteligencia artificial. Es decir, generar primero inteligencia para mi empresa, que esto es la base. O sea, yo no puedo decir, voy a contratar inteligencia artificial ya y yo de antemano no tengo un sistema que me permita recabar información. Entonces es como paso a pasito. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es empezar a creer en las bases de datos, es decir, a recopilar información. Si me llaman por teléfono, si ahorita estoy funcionando por llamadas, aprovechar ese momento para pedir información clave de nuestro usuario, nombre, teléfono, en qué colonia vive, e irla registrando y darle seguimiento a todos los pedidos que me va haciendo. Y entonces con esa información yo ya voy generando inteligencia de negocios. También, ¿qué pasa? Que las pequeñas y medianas empresas, su base de datos aún no es tan grande como para yo ya necesitar un software especializado para análisis de datos, pero sí me puedo ir preparando como empresa para estar listo cuando ya tenga un número grande de clientes, ojalá que ese sea nuestro gran problema, ¿no? Como empresa, que tenga tantos clientes que no hay qué hacer, y que ya estemos listos con una base de datos y con un buen entendimiento de la información que tengo ahorita. ¿Cuál podría ser nuestra primera inmersión a la inteligencia artificial? El tema de los chatbots. Es lo primero que podríamos hacer. Actualmente el consumidor busca esta atención 24/7 y la verdad es que aunque a menos de que estemos pegados ahí contestando el chat, es muy feo dejar al consumidor en visto. El consumidor actualmente no entiende de horarios. Como consumidores nos hemos vuelto
hasta irracionales. Y entonces quiero mandarle yo un mensaje a las 11 de la noche a la empresa y que me contesten, porque pues me urge que me contesten. O sea, es mi urgencia, es mucho ese tema de individualismo al cual me han mal acostumbrado las grandes empresas. Y que no es que esté mal, es que hacia allá están yendo las empresas. Y que si yo no tengo un chatbot como pequeño o mediana empresa, me pone en desventaja de las que sí lo tienen y le contestan en ese momento. Entonces, con el simple hecho de empezarlo a incluir en Facebook, en mi WhatsApp, a lo mejor empiezo con algo muy limitado, con una respuesta automática, a lo mejor con una interacción muy básica. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, está bien, y que pueda dar una respuesta a problemas como muy frecuentes a mi consumidor y que se sienta esa interacción, ya estoy un paso adelante en cuanto a inteligencia artificial, hablando de ¿Se pequeñas pueden y medianas incluir empresas. chatbots en Instagram o no se puede? Actualmente no, fíjate que ¿Verdad? actualmente no hay esa opción en Instagram, hay en Facebook y hay en Ok. WhatsApp, pero Instagram todavía no da el brinco hacia tener esa inteligencia artificial. Se tiene que pagar por eso, ¿verdad? Me imagino. Sí, tienes que tener un plan de empresa. Para empezar, tienes que tener WhatsApp empresarial o tienes que tener una cuenta de empresa en Facebook para Ok, poder hacerlo, gracias. ¿vale? O tener el tema de chatbots con respuesta automática en nuestra página web, que ahí fácilmente le podemos pedir ayuda a un desarrollador de software para que nos ayude a meterle como ese widget a nuestra página web y que ya tengamos un chat que dé respuesta a las preguntas básicas que puedan tener los consumidores. Y que no se quede solamente en una sección de preguntas frecuentes. El consumidor quiere interacción. ¿Sí? Entonces, atención al cliente 24/7, el tema de los asistentes. Esto, si bien no es que ya les esté diciendo, ustedes como pymes ya corran a los asistentes, sí es importante que los empecemos a ver, porque han sido herramientas tecnológicas que en los últimos meses han tenido mucho auge en cuanto a términos del consumidor. Y eso quiere decir que el consumidor se está volviendo cada vez más acostumbrado a tener un asistente cerca de él que con el simple comando de voz te dé una respuesta. Entonces está Google Assistant, Alexa, Siri, o sea, todas estas que nosotros conocemos y que dan respuestas automáticas. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para estar como top dentro de las opciones que me dan estos asistentes? Es pensar en hacer pagos, planes de pagos en los principales buscadores. Por ejemplo, en Google, empezar yo a posicionarme como las primeras opciones de las búsquedas, para cuando yo le pregunte a Siri, Siri, quiero ir al cine, recomiéndame una película, entonces le ponga el cine, pues me va a decir Cinépolis, es muy seguro, porque Cinépolis va a estar como top en el buscador. Entonces, ¿qué puedo ir haciendo yo para prepararme como pyme? Es asegurarme de estar en el top. Y si por búsquedas aún no lo estoy, o sea, no tengo la base tan grande como para que me pongan ahí, es empezar a pagar, y hay muchos planes que Google Ads me permite para yo posicionarme en los primeros lugares. Otro punto importante es la geolocalización, asegurarme de que mi empresa aparezca en el mapa, literalmente. O sea, literalmente que aparezca en el mapa de Google Maps. Y entonces ahí yo me registro con Google y es un registro que no tiene costo. O sea, yo me registro, entren a Google, registren su empresa, pidan que los registren el mapa, les van a hacer un cuestionario, o sea, se van a contactar con ustedes, les van a pedir una reunión de Zoom o una llamada, luego les van a mandar una carta, es un proceso que tarda, pero ya una vez que están registrados, ya aparecen como primeras opciones o como opción de perdida cuando alguien hace una búsqueda a través de los asistentes. Entonces, eso es lo primero que podrían empezar a hacer ustedes para irse preparando a estas herramientas que ya el usuario está un paso adelante, pues ya está utilizando, ya busca chatbots con 24/7, ya está buscando información a través de los asistentes. Entonces, ¿cómo me puedo yo ir posicionando donde el consumidor me va a buscar sin tener yo que hacer grandes despliegues monetarios? Son como esos pequeños tips que me van llevando hacia estas plataformas.
Luego está la parte del CRM, que esta es la administración de relaciones con el cliente. Va a ser a través de empresa. O sea, desde el punto de vista del consumidor ya lo hablamos mucho, es mejorar la experiencia del consumidor. Pero ahora desde el lado de la empresa es cómo yo genero una ventaja competitiva para que mi cliente tenga esa experiencia que está buscando, ¿no? Entonces, hay que entender que mientras yo pueda acceder a más conocimiento, yo voy a tener más ventaja competitiva y me puedo ir acercando más a lo que ahorita son los referentes de la industria. Voy a cerrar ya esta presentación antes de pasar, no sé si va a haber una sección de preguntas y respuestas, pero quiero hablarles nada más desde la perspectiva de los retos de la nueva normalidad, que de normal no tiene nada, ¿no? Pero es la nueva normalidad y es a la que nos iremos acostumbrando hasta que se vuelva en una normalidad realmente. Fake it till you make it. Entonces estamos en el fake it apenas. Estamos como mintiéndonos a nosotros mismos de que es normal, es normal, es normal, hasta que ya sea normal. Entonces, bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que esperamos? Y aquí más que decirles cuál va a ser así como el hilo negro de lo que sigue con la normalidad, porque les digo, apenas nos estamos adaptando a esto nuevo, lo que sí se vuelve muy relevante es entender que conforme vayamos avanzando y con este crecimiento del e-commerce, se vuelve muy relevante el tema de la omnicanalidad, es decir, este tema de las multiplataformas con las que convive el consumidor. Y actualmente estoy conviviendo con muchas. Estoy conviviendo con la página web, con la app, con las llamadas por teléfono, la entrega a domicilio, con la misma tienda física. Entonces, me estoy volviendo sin querer muy omnicanal como consumidor. Entonces, se espera que las empresas sean capaces de volverse omnicanales también y que los sistemas de inteligencia artificial logren embonar con esta experiencia de omnicanalidad que está viviendo el consumidor. Y cuando hablamos de una experiencia omnicanal, hablamos de 5 características principales que desde el punto de vista del consumidor son relevantes. La primera es el tema de la conectividad. Ahorita no podemos hablar de que mi empresa no esté conectada con el consumidor por alguna plataforma online. O sea, ya sea esfuerzos en social media en la que hago presencia de mercado y que me hablen o me manden un WhatsApp o me manden un DM para yo poderme conectar con las personas, o hablar ya de una página web tal cual o subirme a plataformas que ya existen. Por ejemplo, vender mi producto en Amazon, vender mi producto en Mercado Libre. O sea, no existe. Las probabilidades de que me vea disminuyeron mucho. La otra es la integración, importantísimo cuando hablamos de temas de omnicanalidad, que yo sienta que toda mi experiencia fue súper integrada, que realmente no hay diferencia entre un canal y el otro en cuanto al nivel de experiencia. Yo debería ser capaz en WhatsApp y pues si tengo tienda física, también tienda física. Deberían de estar al mismo nivel y siempre que ese nivel sea muy bueno, pues. Luego está el tema de consistencia, que además de que estén muy bien, todo lo que yo veo sea consistente entre ellas. Es decir, que si yo en online agregué un producto a mi carrito y luego me meto a la app, ese producto que metí a mi carrito en la página web me aparezca en la app, no que se pierda por las plataformas, o sea, que se pierda esa información. La tercera es el tema de flexibilidad y tiene mucho que ver con el tema de 24/7, que el servicio se adapte a cuando yo lo necesite. Y finalmente el tema de personalización, que ya hablamos mucho, ya sabemos de qué juega la personalización. Y luego está el tema
ya de la inteligencia artificial y cómo se suma a todo esto, y creo que otra vez me va a sacar el internet, entonces voy a hablar ya sin presentación, que es todo este tema de cómo yo integro todas esas tecnologías. ¿Y qué es lo que sigue entonces? Lo que sigue es armar o plantear cuáles son o cuál es mi vivencia de esas 5 dimensiones de la omnicanalidad dentro de mi empresa. O sea, cómo yo como empresa las voy a vivir en este nuevo entorno muy personal, muy interna de mi empresa, y es un análisis de la situación en la que yo estoy viviendo y entender de qué manera cumplo con esos 5 puntos dentro de mi empresa. Y si no estoy cumpliendo con alguno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si lo que tengo que hacer es meterle un chatbot, porque estoy hablando de que la flexibilidad, yo no soy tan flexible, evaluar de qué manera lo hago. Y si es un machine learning, porque ya estoy más avanzado y puedo incorporarle un, un software que aprenda y que pueda generarme conocimiento a mí también de mi empresa, pues lo hago. Y si ya estoy más adelante y quiero meterle un robot a mi tienda física, pues lo hago. Pues entonces, más o menos esa es la idea de ir generando esta integración dentro, pues, de la nueva normalidad. Y bueno, nada, voy a pasar entonces ahora a ustedes. Digo, no los veo, pero creo que sí los escucho, porque está trabada mi computadora otra vez. Sí, aquí estamos. Ujú. Entonces, pues bueno, adelante, muchas gracias. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerlo, pueden abrir su micrófono o pueden escribirlo en el chat y aquí se la leemos a la maestra. Bueno, es que una de las especialidades de la carrera de inteligencia de negocios es inteligencia artificial, Sí. pero ahí como, o sea, ¿qué enfoque? No sé si me puede responder esta pregunta, pero como qué enfoque tendría o qué me enseñarían a mí a hacer, en relación a esto, porque pues, por lo que veo, hace todo. Entonces, ¿qué haría yo o qué valor le podría aportar a mi carrera o mis estudios esa parte? ¿Qué estás estudiando? Inteligencia de negocios. Es tal cual la carrera de inteligencia de negocios. Ajá. Mira, la realidad es que cuando hablamos de inteligencia de negocios, sin conocer el plan de estudios tal cual de la carrera, me imagino yo que mucho del enfoque, porque es mucho del enfoque que actualmente se le está dando a la inteligencia de negocios, tiene que ver con la parte de enfocarse en el análisis de datos. Es Amazon o Sí, es correcto. Yo lo entiendo perfectamente. O sea, el chiste de mostrarles ese tipo de ejemplos es Ujú, mostrar qué están haciendo los líderes, ¿no? claro. Pero lo que les mencionaba yo ahorita es más bien irnos preparando paso a pasito. Y lo primero que debemos de hacer es empezar a generar inteligencia de negocios antes de pensar en inteligencia artificial. Y esa inteligencia de negocios la hacemos a través de recopilar información de nuestros usuarios. Y eso la verdad es que lo podemos hacer tan simple como nuestra empresa nos dé la capacidad. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de una microempresa, vamos a suponer que yo decido vender maquillaje. En Instagram, y entonces mi único medio de comunicación con mis usuarios es Instagram, y yo vendo un labialcito que yo lo hago y es 100% natural y es de berenjena o de, ¿cómo se llama ese rojo? Betabel. Betabel, y entonces yo eso vendo, ¿no? Y entonces mis capacidades pues no son muchas, ni en cuanto a económicas, ni mis recursos de tiempo como para yo poder ponerme a dedicarle mucho tiempo. ¿Qué es lo primero que yo recomendaría para esa persona que está vendiendo ese labial en Instagram apenas? Que empiece a generar una pequeña base de datos en Excel. O sea, con datos básicos de tu consumidor, nombre, dónde vive, edad, cuál es su perfil en Instagram, o sea, más o menos entender cuál es su dinámica y ahí irla yo creciendo conforme yo vaya teniendo más interacciones con mi consumidor. Y entonces conforme ese usuario me vaya comprando más, yo voy a ir adquiriendo más conocimiento. Y entonces yo me voy preparando y al mismo tiempo voy generando
una base sólida para yo tomar decisiones. Y entonces ya puedo empezar a identificar patrones. Conforme yo vaya creciendo mi base de datos, yo solito soy mi inteligencia artificial, pues yo soy mi inteligencia. Entonces yo empiezo a generar esa información. ¿Cómo me voy preparando yo para estar listo conforme vaya creciendo? Me empiezo a preparar con todo esto que les mencionaba, estar presentes en Google, estar presentes en el mapa, para que si me buscan a través de la inteligencia artificial me jale a mí como una opción. Y entonces, aunque yo no tenga inteligencia artificial, yo estoy capitalizando lo que la inteligencia artificial de los buscadores hace naturalmente a mi favor. ¿Qué pasa? Si yo entiendo cómo funciona la inteligencia artificial, yo entiendo por qué es tan relevante estar presente online. Porque entonces, si no, la inteligencia artificial nunca me va a encontrar, nunca, o sea, está cegada, no me encuentra. Pero si yo estoy ahí presente, la inteligencia artificial me va a jalar y me va a dar como opción. Ya una vez que yo pueda crecer, entonces ya empiezo a pensar en chatbots, ya empiezo a pensar en estos indicadores o dimensiones de esta estrategia omnicanal que les hablo, ¿no? Es como para irlos proyectando, pero empiezan así. Más, puedes ir invirtiendo conforme vayas creciendo, pues, en publicidad, Exactamente. en Google Ads, todo eso. Exactamente, Sofía, así tal cual. O sea, pero empieza desde lo más básico, empieza con tu base de datos. Tú ya sabes, pues entender el consumidor es la base. Entonces empieza a De hecho, generar pues ahorita la empresa familiar, pues por ejemplo, te contamos con un sistema donde se guarda toda la base de datos de todos los clientes. Entonces, pues de esa manera, pues lo estamos utilizando. Pero si quisiera dar yo un paso más, ahí es cuando digo yo, entonces, ¿qué hago? Pues. Sí, o sea, tú cuando ya quieres dar un paso más, para empezar, tienes que saber para qué tienes esa información. Ok. O sea, preguntarte, ¿para qué la tengo? Pues, o nada más la están recopilando por recopilarla, por tener como una base de datos para saber a dónde entregarle al cliente. O sea, si es un tema como funcional y de flete, de logística, realmente no estás aplicando inteligencia de negocios. Estás nada más utilizando tu base de datos para un proceso interno. Pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Oye, piensa en tarjetas de lealtad, piensa de qué manera vas a administrar tu relación con los clientes, todo este tipo de temas para realmente irlo llevando un escaloncito, hasta ya poderle invertir a algo más. Y a sabiendas que cada vez se va a volver más barato y más accesible también. Entonces nos vamos preparando. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si alguien más tenga una última pregunta o comentario. Parece que no. Parece que no. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias, maestra, por compartirnos de su tiempo y conocimiento, y muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que los contenidos entregados durante este encuentro generen nuevas ideas que permitan la innovación para el desarrollo de la comunidad y que sean el punto de partida para nuevos encuentros. Entonces, muchas gracias a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Carla. Muchas gracias, Gede, por tenerme aquí este día. Y pues bueno, muchas gracias a todos por asistir. Cualquier cosa, pues a la orden, aquí ando. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye.